según la evidencia disponible, sería el lugar donde Jesús fue sepultado aquella noche, donde luego de ser crucificado y donde se pudieron constatar esas evidencias indubitables de su muerte. José de Arimateo junto con Nicodemo envolvieron el cuerpo en lienzo junto con especias aromáticas y lo colocaron allí, y luego de 3 días y 3 noches van las mujeres muy temprano de la mañana a completar el rito funerario y encuentran la piedra movida. Ahí en la foto no se ve, pero a ver, diríamos que más o menos acá, no se ve, ¿no? La imagen. Bueno, habría una roca de al menos 2 toneladas sellando esa puerta, y las mujeres decían: ¿quién nos removerá la piedra para poder entrar? Y cuando llegan encontraron la roca removida y 2 seres angelicales que le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. No está aquí, pues ha resucitado. Y en base a esta declaración hemos estado estudiando las últimas 2 semanas. A ver, acá se movió, pero ahí no sé si se movió. ¿Dice Macana, Santi? Dice Macana. Voy de vuelta. Un ratito. Se mueve, estaba medio lento nomás. Ahí va. Hemos estado compartiendo, en primer lugar, una cronología. ¿Se acuerdan de un estudio que dejé grabado hace 15 días sobre los diferentes acontecimientos? Fuerza, fuerza. Los diferentes acontecimientos que se dieron en esos 3 días, del cual sucedieron, ¿no es cierto?, entre su arresto y muerte y sepultura. El domingo pasado Daniel Oubel nos habló de las evidencias, tuvimos un enfoque apologético, lo que es una defensa de la fe, y nos mostraba esas imágenes impactantes del comienzo que mostró Daniel, cómo está la tumba de Mahoma vacía, la tumba de Buda vacía, con el cuerpo, pero cuando vamos a la tumba de Jesús encontramos la tumba vacía. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar viendo cuál fue el impacto, cuál fue la trascendencia, las consecuencias de esa resurrección. Y ese impacto es como sucede cuando uno tira una piedra en el agua, ¿no? Hay como una onda expansiva. Entonces vamos a estar considerando 4 aspectos del impacto que tuvo la resurrección de Jesucristo en la historia de la humanidad. Y lo primero que tenemos que decir es que el primer y mayor impacto de la resurrección de Cristo es que fue o quedó confirmada la misma palabra de Dios, ¿sí? Quedó confirmada la misma palabra de Dios que demostró que Dios no cambia, que su palabra es verdadera y que tanto lo que estaba profetizado en la antigüedad como lo que Jesús había anticipado se cumplió. Entonces, el primer impacto es esta inmutabilidad de la palabra de Dios que quedó confirmada. Observen, el Salmo 16 junto con el Salmo 22 son 2 de los salmos clásicos que hablan de la muerte y resurrección del Mesías. Esto se escribió al menos 700 años antes de Cristo. Entonces, dice así: no dejarás mi alma en el Seol, es decir, en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Todo buen judío sabría que el Mesías habría de venir, pero que él sería un ser incorruptible, es decir,
sin posibilidad de degradarse, de destruirse, de enfermarse, como puede suceder con cualquiera de nosotros. Jesús mismo dijo, respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, y el comentarista agrega que Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Jesús dijo en Mateo 12:40, que como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y efectivamente la palabra de Dios quedó confirmada a partir de la resurrección de Jesús. Hay 3 conceptos o 4 que tenemos que tenerlos como sinónimos. Uno es esta palabra que no usamos mucho, pero que la entendemos, y es la palabra inmutabilidad. Algo que no muta, algo que no cambia, algo que siempre es igual. Dios es inmutable. Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos. La segunda palabra que de alguna manera significa lo mismo es la palabra verdad, ¿sí? La verdad en el sentido más absoluto del término. Es decir, si una cosa hoy es verdad y mañana ya no lo es, entonces estamos ante algo cambiante, no es una verdad absoluta, puede ser una verdad relativa. Dios es verdad, Él es el verdadero. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Entonces lo que Dios dijo que es hace 3000 años, sigue siendo así hoy. Y en tercer lugar, una palabra sinónima de todo esto es la palabra fidelidad. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando vos tenés un original y haces una fotocopia y te vas al escribano? ¿Qué hace el escribano? Compara el original con la fotocopia y si ve que no hay cambios, si ve que es inmutable esa hoja, si ve que lo que está en una hoja y otra es verdadero porque es lo mismo, te pone un sello que dice es copia fiel, ¿sí? Entonces, la fidelidad habla de algo que no cambia, ¿sí? Decimos que los perros son fieles, ¿por qué? Porque siempre te tratan y te reciben y te mueven la cola, ¿no? Vos venís chinchudo, enojado, contento, le das bolilla, no le das bolilla, el perro siempre reacciona igual, entonces decimos, bueno, un perro es un animal fiel, ¿no? Entonces, estamos tomando ejemplos de la vida cotidiana para alcanzar a dimensionar cómo son las características de Dios. Dios es un ser inmutable porque no cambia, no varía. Dice la Biblia que en Él no hay ni una sombra de variación. Que no hay forma que nosotros pensemos en nuestra cabecita, que venga la duda a nuestra vida y supongamos que Dios puede cambiar algo que dijo, que Dios puede actuar de manera diferente a como Él lo prometió. No podemos tener la fantasía de pensar que con fulano obró de una manera y conmigo no va a obrar así, porque Dios no puede cambiar. Eso significa que Él es verdadero y eso significa que Él es fiel. Ahora, en nuestras Biblias, la mayoría de las veces que aparece esta palabra, pistis, que significa fidelidad, nuestras Biblias la traducen como fe. ¿Sí? Y cuando pensamos en fe, siempre pensamos en algo que nace de nosotros, en algo que nosotros podemos tener, ejercitar y hacer crecer. ¿Sí? Entonces, yo lo que les invito a que hagan este ejercicio. Cada vez que vean en la Biblia la palabra fe, piensen en la fidelidad de Dios. Y van a encontrar en los textos bíblicos un panorama nuevo y diferente, que lo que va a hacer es exaltar y enriquecer nuestra confianza en esa fidelidad de Dios. ¿Sí? De tal manera que si nosotros nos enfocamos en engrandecer y en conocer y en afirmarnos en la fidelidad de Dios,
lo que va a suceder automáticamente es que nosotros nos vamos a encontrar más fidelizados a Él. ¿Escucharon hablar de la fidelización? No, dice Inés. Bueno, resulta que si vos tenés, por ejemplo, una compañía de teléfono, cualquiera digo, ¿no? Tenés personal, ¿sí? Entonces te llega una llamada de Movistar, ¿no? Y te dice, miren que le ofrecemos un plan nuevo, distinto, para que vos te pases de personal a Movistar, ¿no es cierto? Entonces, por una cosa esotérica, que nadie sabe cómo sucede, los de personal se enteran de eso. Y te empiezan a llamar. ¿Y para qué te llaman? Para contarte todos los beneficios que vos ya tenés por estar en personal y que no te habías dado cuenta. ¿Sí? Y si les atendés el teléfono, te llenan la cabeza contándote qué bueno, qué feliz, qué conveniente y qué bien que te la pasarías si vos te seguís quedando en personal, que es la mejor empresa del mundo. Ese trabajito se llama fidelización, es decir, mostrar las virtudes, las bondades, por ejemplo, de una empresa de teléfono, para que el cliente haga ¿qué cosa? Se quede ahí. ¿Sí? De tal manera que mientras más la empresa telefónica muestra lo buena que es, vos vas a estar ¿qué? Más fidelizado, más afirmado en esa empresa. ¿Sí? Pero ¿de quién es el mérito? ¿De quiénes son los atributos? ¿A quién pertenecen todos los beneficios? A la empresa. Y yo quedándome ahí, estoy expresando con mi accionar de quedarme en la empresa, estoy expresando lo bueno que ellos son. ¿Sí? Entonces no se trata una virtud mía hacia ellos, sino la virtud de ellos, la cual yo conozco, la recibo, la disfruto, la aprovecho y me quedo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender que sucede cuando vamos conociendo la fidelidad de Dios. Y cada vez que vos veas la palabra fe, si vos ponés la palabra fidelidad, te va a hacer pensar no tanto en una energía interior que te hace aferrarte a Dios, sino lo contrario. La exaltación de Dios que te hace quedarte ahí porque no hay ningún lugar mejor para estar que no sea en la fidelidad, en la verdad y en la inmutabilidad de Dios. Fíjate, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede cambiar. Y si Dios estableció que va a ser fiel contigo y conmigo, por más de que nosotros no seamos fieles, no seamos recíprocos con Él no va a cambiar. Dijo el apóstol Pedro, cuando Jesús resucitó, dice, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Te das cuenta que el Señor era imposible que Él permaneciese muerto? Puesto que por sus características, por su deidad, era imposible que Él no resucitase. ¿Sí? Fíjate Romanos 5.1, un versículo que tantas veces leímos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Poné en vez de fe la palabra fidelidad. Justificado pues por la fidelidad, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Poniendo la palabra fidelidad vas a tener, el apóstol Pablo dice 2 veces lo mismo, que somos justificados por medio de ¿quién? De la fidelidad. ¿De quién? ¿De quién? Del Señor. ¿Te das cuenta que es imposible que la justificación nuestra venga por algún mérito nuestro? Es por la fidelidad de Dios, es decir, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el resultado? La frase del medio. Tenemos paz para con Dios. En segundo lugar,
la resurrección no solo impacta confirmando esa inmutabilidad de Dios, es decir, que Dios no puede cambiar, sino que se completa esa intención que estuvo siempre en el corazón de Dios. Dios tuvo una intención desde antes de la fundación del mundo, un plan. ¿Cuál era ese plan? La restauración de todas las cosas. Y te hago una pregunta. ¿Qué es para ti que se haga justicia? Por ejemplo, estás en el semáforo y viene atrás uno, no sé, distraído o lo que sea, y te choca. ¿Sí? Entonces vos vas a pedir, ¿qué vas a pedir al juez? Justicia, ¿no? ¿Y qué sería la justicia? ¿Cómo querés que se haga justicia? Que sea lo correcto, recomponer los daños. Yo quiero que el tipo vaya preso, que sufra, que se amargue, que le salga una úlcera, porque yo me comí una úlcera por el auto roto. ¿Eso sería justicia? Eso es venganza. El fin último de la justicia es la restauración, es decir, que mi auto quede igual que como estaba antes, y si sufrí un perjuicio porque no pude trabajar, que se me cubra los días de trabajo cuando no tuve auto. ¿Te das cuenta que muchas veces la gente afuera pide justicia y qué es lo que quiere? Quiere que el otro sufra. ¿Entendés? Si hay un crimen, suponete, ¿no? Hay un crimen y yo, hay una persona que me mata a un ser querido y yo voy a pedir justicia. ¿Yo qué quiero? Que el tipo vaya preso y si hay pena de muerte, por ahí también me gustaría. ¿Eso es justicia? ¿No sería una justicia plena que mi ser querido vuelva a la vida? ¿Sí? Eso sería el fin último de la justicia. Claro, humanamente a veces eso no se puede hacer y se buscan, no sé, penas, sanciones, pero el fin último de la justicia es la restauración, la reparación. Es interesante cuando uno estudia las leyes civiles en el Antiguo Testamento, que el ladrón, ¿cuál sería el castigo o la aplicación de justicia para un ladrón en el Antiguo Testamento? Que devuelva, y concretamente que devuelva con un 20% más lo que robó. Pues ¿y cómo? ¿Y no va preso? No. Devuelve. Te das cuenta que requiere toda una madurez social que solamente se puede dar entre los hijos de Dios, ¿no? Porque, ¿cómo hago yo para un desconocido que me vino a robar y me dice, mira, no tengo con qué pagarte, pero puedo trabajar para vos para devolverte lo que te robé? ¿Lo dejaría trabajar para mí? Seguramente no, ¿no? Preferiría que se vaya preso. Pero eso no sería la justicia en la máxima expresión y el máximo fin de la palabra. Sin embargo, en la legislación para el pueblo de Dios, en una comunidad donde todos son temerosos de Dios, si una persona me perjudicó en algo, por X motivo se quedó con algo mío, tendría que tener la oportunidad de devolvérmelo con digamos, la compensación correspondiente, que la Biblia lo estipula en un 20% aproximadamente, y termina. Porque se supone que si la persona hizo eso, es porque reconoció su pecado, se quebrantó, se arrepintió, está en un plan de cambio y lo demuestra haciendo lo que tiene que hacer. ¿Recuerdan a alguien que le pasó eso? Zaqueo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué le dijo? Zaqueo era un ladrón. Y él dijo, te había robado mucho, ¿no? Porque dijo, voy a devolver cuadruplicado. La ley lo mandaba a devolver un 20% y él devolvió un 400%. Se ve que habría metido la mano en la lata, pero... ¿Sí? ¿Y qué dijo el Señor? La salvación ha llegado a este hogar. Tremendo.
La restauración, queridos, es el corazón de Dios, es el plan de Dios, y nosotros no deberíamos tener una actitud, un corazón condenatorio de venganza, sino siempre estar dispuestos y disponibles para que la persona se restaure. Si es que se ha convertido al Señor y que quiere dar pasos de conversión, como fue el caso de Zaqueo. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios respecto a ti y a mí? ¿Era la condena? ¿Era el infierno? No, porque si una persona pecadora va a la condenación eterna, no se restauró, faltó algo. Es como el criminal que va preso, no se arregla. El plan de Dios es la restauración de tu relación y mi relación con Él. El plan de Dios es la restauración, que tú y yo volvamos a tener una relación íntima, perfecta, sana con Él. ¿Para qué te vas a conformar con ir a la condenación eterna, con ir al infierno eterno, si Dios te está ofreciendo la restauración? Es decir, que tengas con Él una relación sin ningún impedimento. Y para que eso suceda, hacía falta que el Señor complete su plan. Algunos versículos dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, esto se refiere a su muerte, por Él seremos salvos de la ira. Es decir, algo más allá de la condenación. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El pago que hizo Cristo en la cruz del Calvario con su muerte era una parte del proceso de restauración. Hacía falta algo más, ¿sí? Y eso lo completó el Señor con su resurrección. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Ves que hacía falta no solo que alguien pague con su muerte por tus pecados y los míos, sino que ese alguien resucite y viva para siempre, para conducirte permanentemente ante Dios y ser ese puente, ese intercesor entre Dios y vos. Creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Alguien debía presentarse delante del Padre a decir, por mi fidelidad, por mis méritos, estas personas pueden ser reconocidas, justificadas, libres de cargo y hechos justos nuevamente. Y esos méritos son los de Cristo con su muerte y su resurrección. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. En tercer lugar, la resurrección de Jesús impactó contundentemente en esos primeros seguidores que él tuvo, que estaban admirados de sus enseñanzas, que se beneficiaron con sus milagros, pero cuando él fue a la cruz, todos ellos se dispersaron. Como decimos actualmente, huyeron
como rata por tirante, y en los términos bíblicos estaba establecido eso, y Jesús lo dijo. Jesús les dijo, todos se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Si el Evangelio dice que cuando el Señor fue atrapado, todos los discípulos dejándole huyeron. Todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Cuántos discípulos tenía el Señor? 12 conocemos como los apóstoles, pero ¿había más? No sabemos cuánto había, pero había cientos o miles, ¿sí? Simpatizantes, seguidores, más o menos fieles, un círculo íntimo, como nos dijo él, de 12, pero había cientos o miles y todos huyeron. Tremendo, ¿no? Sin embargo, todos esos, o gran parte de esos que huyeron, desaparecieron, nos acordamos de Pedro, ¿no? El más renombrado porque no solo huyó, sino que lo negó, ¿no? Y sin embargo, después de la resurrección, esta gente era otra. ¿Qué les pasó? Recibieron así como una dosis poderosa de convicción, de seguridad, de valentía, de sabiduría, de vehemencia, de tal manera que estos que eran ovejas que huían porque veían los lobos, se transformaron en leones que se comieron el mundo. Leones que se comieron el mundo. Hay cantidad de citas en Hechos de los Apóstoles. Fíjate, Pedro, hacía menos de 2 meses que él le había negado, e incluso dice que maldijo, diciendo, yo no conozco a este hombre, ¿no? Y le mandó una maldición ahí. Escuchalo, este mismo hombre, este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, etcétera, etcétera, la gente que estaba ahí al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varón, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, porque para vosotros es la promesa. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué se tomó? ¿No? ¿Qué se inyectó Pedro? Algo se inyectó. Hablando ellos al pueblo, estaba Pedro y Juan acá, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel. Les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y después los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. ¿Qué les pasó a esta gente? ¿Qué fue lo que los transformó de ovejas en leones? La resurrección del Señor. Dice que Saulo cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. La experiencia de Saulo, el apóstol Pablo, después con Jesús resucitado. Él, temblando y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
Enseguida, Saulo predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que Jesús, era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre de Jesús y que a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Dice el apóstol Pablo, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. El tercer impacto de la resurrección de Cristo fue esta inyección de poder en los discípulos que generó un cambio absoluto y contundente. Y es tal vez la mayor evidencia para afirmar que la resurrección de Jesucristo es un hecho real y verificado. ¿Verificado cómo? A través de la sangre derramada de todos estos personajes que, habiendo visto a Jesús resucitado, estuvieron dispuestos a ofrecer sus vidas en el martirio y en la tortura y en la muerte, porque estaban seguros de lo que habían visto con sus ojos y palpado con sus manos. El apóstol Pablo lo dijo claramente, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios le resucitó de los muertos. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo resucitó, nuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron perecieron. Si es que en esta vida solamente esperamos en un Cristo no resucitado, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Contundente. Y en cuarto y último lugar, la influencia en el presente. Querido, querida, quiero que te lleves estas certezas, estas verdades absolutas. En primer lugar, seguimos a un líder inmutable. Seguimos a un líder que no falta a lo que ha prometido, no falta a su palabra. Y haremos bien en reconocer como un faro firme que siempre está en el mismo lugar, aún que venga la peor de las tormentas. ¿Has creído en Cristo Jesús como tu Salvador? ¿Has depositado tu confianza en esa fidelidad de aquel que dijo, voy a morir por tus pecados, voy a resucitar al tercer día, y así lo hizo? Si has confiado en la fidelidad de Dios, estás teniendo el faro que va a iluminar tu vida en la noche más negra. Si no diste este paso aún, esta es tu noche. Esta es tu noche para decir, he estado lejos de Dios, he vivido la vida que quise o que pude, pero en esta noche me vengo a encontrar con un personaje que hace 2000 años estuvo dispuesto a morir por mí, a pagar por mis pecados, y conforme a lo que había prometido, al tercer día resucitó. Quiero creer en alguien así. Necesito a alguien así. Necesito aferrarme a la fidelidad de Dios. Y por medio de esa fidelidad, tener el perdón, la paz y la luz del faro que nunca se mueve, que nunca se mueve. En segundo lugar, el plan de reconciliación de Dios del que hablamos ya ha sido completado. Querido, querida, disfrutemos de esa restauración.
del diseño original. ¿Para qué vivir como lejos de Dios, como extraños para Dios? ¿Para qué tener una relación distante con Dios si Cristo ha pagado el precio para que vos y yo vivamos cerca de Él, como fue la idea original en el paraíso? ¿No te gustaría vivir como Adán y Eva? Bueno, por medio de la obra de Cristo, con su muerte y con su resurrección, esa relación entre Dios y vos es posible. Esa relación entre Dios y yo es posible. Porque el camino está hecho. Y de esa manera servir a la justicia y ser embajadores de ese mensaje de reconciliación. En tercer y último lugar, si tu líder venció la muerte, ¿de qué tenés miedo? Si tu líder venció la muerte, ¿de qué tenemos miedo? ¿Por qué nos gana la ansiedad, la angustia, las preocupaciones por los problemas o las cosas que están o que pueden venir? Si nuestro Salvador venció la muerte. Y la siguiente afirmación: si la muerte ya no es un problema para el cristiano, entonces ya no hay problemas. Si la muerte no es un problema para el cristiano, entonces ya no hay problemas. Vemos una criatura que a veces no se puede atar el cordón de los zapatos, se angustia, llora, se siente mal, y vos, un adulto, lo ves y le decís, pero se ahoga en un vaso de agua, una pavada, un cordón de zapato, y llora por eso. Claro, es una criatura, ¿no? Eso no es un problema para ningún adulto, aunque para el niño pueda ser el fin del mundo. Entonces nosotros tenemos que traspolarnos a este escenario. El Señor nos mira llorando, lamentándonos, angustiándonos, porque no nos podemos atar los cordones de los zapatos de las cosas de la vida, y Él te dice, querido, querida, la muerte ya no es un problema. ¿Cuál puede ser tu problema mayor que ese? Esto lo entendieron aquellos hombres y por eso pudieron ofrendar la vida, porque ya no había nada que temer, no había nada que guardar o que mezquinar, si su líder había vencido a la muerte. Y terminamos con esta frase, ¿no?, de aquel hombre que junto con sus amigos en la selva ecuatoriana, intentando llevar el mensaje de reconciliación a los indios guaraníes, murieron a punta de lanza de esos mismos hombres que no entendían, que estaban presos del miedo, porque su cultura y su sistema los llevaba así a la matanza, a la venganza y a responder ante cualquier cosa con la agresión, y ellos murieron ahí, pero esa muerte ahí tuvo una mentalidad, una filosofía de Jim Elliot y sus amigos, y él dijo, no es tonto aquel que da lo que no puede retener. No podemos retener la juventud, el dinero, la salud, los hijos, los padres, el político que nos gusta, las emociones placenteras. No podemos retener nada de eso. Estará un tiempo y después se nos va de las manos. Entonces, ¿para qué retener lo que no podemos retener? Démoslo, porque no somos tontos si damos lo que no podemos retener para ganar lo que no podemos perder. ¿Y qué es lo que no podemos perder? No podemos perder lo que Cristo compró con su preciosa sangre, el perdón y la vida eterna mediante su resurrección. Querido, querida, no vivamos más
como una criatura que se le acaba el mundo porque no se puede atar los cordones. Si Cristo venció la muerte, ¿a qué le tenemos que tener miedo? ¿Cuál es el problema? Si el mayor de los problemas, Cristo lo venció en la cruz y en la tumba vacía. Vamos a orar para terminar. Y como dije, si nunca tuviste ese encuentro con Jesús, tal vez alguno allí en Facebook, en YouTube, mirando la aplicación, alguno de los que está en las pantallas en el Meet o alguno de los que estamos acá. Si nunca tuviste esa conversación personal con Dios para pedirle perdón por tus pecados, para recibir el perdón de Dios y para que esa reconciliación entre Dios y vos sea efectiva, esta es tu momento. Decirle, Dios, reconozco la fidelidad de Cristo al morir y al resucitar. Y por sus méritos, por su obra, te pido perdón, lo acepto como mi Salvador, regálame tu perdón y la vida eterna que viene por medio de él. No dejes de orar así, porque Dios no desecha, Dios no rechaza a aquel que le busca con un corazón humillado. Y para aquellos que ya hemos dado este paso de fe, este paso de obediencia en algún momento, pensemos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? Si Cristo venció la muerte y vive para siempre, y es tu Salvador. Señor, gracias por estas palabras. Cristo ha resucitado, no está en esa tumba. Intercede por nosotros para siempre y nos abre el camino nuevo y vivo hacia ti. Señor, nos atormentan montones de cosas, pero hoy queremos reenfocarnos y mirar al que traspasaron con nuestros pecados, pero mirar la tumba vacía y decir, yo sé que mi Redentor vive, yo sé a quién he creído, yo quiero seguir sus pisadas con confianza, porque no hay problema, no hay miedo, porque tú estarás conmigo. Ayúdanos a vivir esta realidad, Señor, cada día en las cosas que nos van pasando y a mostrarlas con convicción a tantos que caminan en oscuridad y perdición. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén.